Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo desayuno de Foro Competencia. Hoy tenemos el honor de tener a Marta Martínez Riquetti del Banco Mundial con nosotros, que nos va a dar una Ban Premier exclusivo. Hasta ahora, si lo buscaron en internet, no lo encontraron de un informe que hizo el Banco Mundial, que acaba de tener el Banco Mundial sobre el tema de la lucha contra los carteles en América Latina y el Caribe. Así que le doy la palabra a Marta para que, agradeciendo la buena predisposición para poder estar con nosotros hoy. Y todo tuyo, Marta. Perfecto, muchísimas gracias, Julián, y nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Todavía recuerdo la vez en la que estuvimos en el desayuno en Buenos Aires, tanto Tania como yo, hablando también de la lucha en general contra carteles y en ese tema en particular de clemencia en América Latina. Un placer estar con todos ustedes, y el día de hoy lo que voy a hacer es presentarles el informe que hemos empezado hace unos años en el Banco Mundial con relación a la lucha contra carteles en América Latina. Esto empezó hace unos años conjuntamente con el Centro Regional de Competencia de América Latina, con la idea de recopilar información que podría ser sistematizada en general, en términos de tanto los carteles que habían sido detectados como los tipos de políticas que se habían implementado con la lucha contra carteles durante los últimos años. En realidad es un informe que por primera vez presenta de manera sistematizada dónde han sido detectados los carteles en las últimas 4 décadas en Latinoamérica. Es un trabajo conjunto que tengo a la coautora Tania Goodwin y también a Noelia Carreras y Denise Sánchez Navarro, que hemos trabajado en este informe en el último año. Y el día de hoy, como bien dices, Julián, les vamos a presentar los primeros hallazgos de este informe, así como plantear algunas ideas para la discusión en términos de qué políticas podrían ayudar en la lucha anticarteles. Así que empecemos. La motivación de este informe empieza también porque últimamente todas las discusiones con relación a las políticas de competencia a nivel global se han centrado mucho, por supuesto, en temas de el avance de las plataformas, de las grandes plataformas tecnológicas, Big Tech, ¿no? Y de cómo esto podría afectar la competencia en general y cómo se debería reformar un poco la forma de analizar los temas de competencia a nivel global. También tenemos recientes estudios, incluidos algunos del Fondo Monetario Internacional, en que indican el incremento significativo del poder de mercado en el sector corporativo a nivel también de industrias globales. Y, por supuesto, toda esta nueva literatura con relación a la consolidación de las empresas y el tema precisamente de los llamados killer acquisitions o con relación a las empresas tecnológicas. Ahora, si bien estamos viendo que esto está pasando a nivel global, cuando lo trasladamos a los países, a nuestros países y a países incluso menos desarrollados, vemos que también en muchos de nuestros mercados todavía lo que llamamos la política de competencia básica, como es la lucha de carteles, todavía sigue incipiente, pero se ha avanzado mucho en algunos de estos países. Y en particular, a diferencia de todos estos temas en los cuales la evaluación de los efectos anticompetitivos se tiene que balancear entre efectos de eficiencia o efectos anticompetitivos, y a la vez hay temas mucho más completos de análisis de mercado, en los casos de los carteles, sobre todo aquellos que fijan precios o determinan la recomposición del mercado, el daño es inmediato, no hay ninguna otra justificación en términos de por qué estos deben realizarse, y no hay ninguna discusión con relación a temas de los efectos finalmente en reducir incentivos para innovar y crecer, que sí es en el caso de los otros tipos de potenciales conductas anticompetitivas. En ese contexto, lo que queremos con este informe es tratar de
dar luces con relación a cómo se podría continuar con esta lucha entre carteles en Latinoamérica. Las novedades metodológicas que tenemos acá son 4. El primero es la primera base de datos exhaustiva de carteles detectados desde el año 1980 hasta el 2019 en los países de Latinoamérica y el Caribe en general. Lo que hemos hecho con esta base de datos es clasificar cada uno de estos casos en función a qué sectores y qué mercados se han dado, cuáles eran los agentes involucrados, si son individuos, empresas, asociaciones gremiales. También identificar cuál es el alcance geográfico, si han sido carteles locales, o subnacionales, nacionales, o que hayan podido tener incluso impacto más allá del país en el que se han efectuado. Sí, cuáles en ese momento sí se dieron en función a clemencia o colaboración eficaz, si ya las políticas de anticarteles habían cambiado o no en los países cuando los carteles se habían detectado a lo largo del tiempo. Y finalmente, también en función a los mercados en que estos carteles han sido detectados, hemos hecho una evaluación de cuáles son los factores que podrían facilitar la creación de esos carteles, desde las características del producto hasta las participaciones de las asociaciones gremiales o pasando por temas de precisamente cómo las regulaciones o las políticas del gobierno podrían, una historia de controles de precio podría también, por ejemplo, facilitar la creación de carteles en ciertos mercados. Luego de hacer este análisis sistemático, y en realidad tenemos a un promedio, alrededor de más de 390 carteles en toda Latinoamérica en este tiempo, hacemos una visualización de las redes de carteles haciendo análisis de redes para identificar nodos y redes de carteles que podrían estar relacionadas con el potencial contacto multimercado de empresas a nivel regional. En una tercera etapa también incorporamos un análisis de independencia institucional y que incluye cuantificar de alguna manera en un índice factores cualitativos que pueden impactar la independencia financiera, política y procedimental y determinar cuánto de esto puede influir o no al nivel en el cual nosotros vemos las políticas anticarteles a nivel de los países. Y finalmente, lo que hemos agregado también, hemos hecho un análisis de estadísticas sobre fusiones y adquisiciones en función de industrias afectadas y potenciales efectos, utilizando también unas nuevas bases de datos, clasificando por industria, diferenciando entre fusiones y adquisiciones dentro de la misma industria y entre industrias vinculadas, y también conectando ese análisis de fusiones que podrían facilitar el contacto multimercado. Esos son los 4 temas nuevos, digamos así, que el informe presenta. Algunos detalles metodológicos de la base de anticarteles del Banco Mundial que es importante resaltar. Primero, la información que hemos incluido es de aquellas decisiones que estén públicamente disponibles, es decir, en resoluciones oficiales de autoridades administrativas o judiciales. Por ejemplo, excluye Bolivia, ¿no? Entre otros países en los cuales no es información pública. Incluimos casos resueltos a nivel de primera instancia, administrativo judicial, con una sanción. El enfoque que hemos dado es en concentrarnos en lo que llamamos carteles duros o hardcore carteles. Podrían haber prácticas restrictivas adicionales identificadas en Latinoamérica, pero sin definición o documentación suficiente clara para su clasificación como carteles. Si es el caso, lo hemos excluido. De esa manera realmente estamos incluyendo aquellos carteles que es conservador en la inclusión, y aún así vemos que es como le llamamos el tip de un iceberg, ¿no? No se procede con ningún tipo de evaluación adicional de la evidencia en materia de fondo del caso. Es decir, nosotros como Banco Mundial o como los autores del reporte no nos pronunciamos con relación al caso, tomamos el caso como dado, porque también al final lo que estamos tratando de identificar es un poco la implementación de la política de anticarteles en términos de cómo se ve reflejada en la creación o en el desarrollo de nuevos casos de carteles por las autoridades de competencia.
Como mencioné inicialmente, el trabajo de recopilación de datos se hizo en colaboración con el Centro Regional de Competencia para América Latina, y cuando veo también muchos de los invitados el día de hoy, muchos de ustedes han participado de manera directa o indirecta a través de la recopilación o de información sobre los casos, así que se les agradece también de manera especial. Y en particular también porque en muchos de esos casos el informe se ha beneficiado de muchas discusiones con abogados, también con las autoridades, en el ámbito de varias asambleas generales del Centro Regional de Competencia en Latinoamérica en los últimos 3 o incluso 4 años, podría decir. ¿Cuáles son los principales hallazgos? Como les comentaba a un inicio, lo que tenemos nosotros es toda la lista de carteles que hemos podido recopilar, que es alrededor de 400 carteles. De estos, como vemos en el gráfico de la diapositiva, desde los 1982 hasta el 2019, se han incrementado significativamente a lo largo del tiempo. 5 autoridades explican 250 de los carteles detectados en las últimas 4 décadas. La mayoría en los últimos años son 5 países, 5 autoridades en 5 países: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. A la vez que vemos que este incremento de carteles se ha dado, y evidentemente el efecto de los carteles depende también de cuáles son las características, en qué mercados están, lo que también se puede resaltar es que varios estudios, la probabilidad de detección en países con autoridades maduras es de 10 a 20%. Estos incluyen incluso un nuevo estudio que se ha hecho ahora en España en el 2020 y estudios previos en la Unión Europea y en Estados Unidos. Si lo tomamos esto como referencia, esto les da una idea de en realidad cuántos podrían ser los carteles que efectivamente están en este momento activos en el caso de Latinoamérica. Nosotros estamos también en profusión a esta información, en proceso de hacer unos estudios también de calcular la probabilidad de detección para Latinoamérica en particular, y los mantendremos al tanto de eso también. Si bien es cierto que los carteles están explicados por 5 autoridades, esto también nos puede dar algunas luces acerca de precisamente 5 casos de éxito con niveles de detección por encima de la Comunidad Europea. Si vemos, la Comunidad Europea en promedio entre el 2000 y 2020 detecta 15 casos. En el caso de Latinoamérica, algunas autoridades esto es mucho mayor, particularmente en la última década. Lo importante es resaltar, por ejemplo, en el caso de Brasil, México, Colombia, Perú y Chile, de alguna manera u otra tomaron acciones para proteger mejor la independencia de la autoridad. Se estandarizaron muchas de las técnicas efectivas de investigación, promovieron cooperación durante las investigaciones a través particularmente de los programas de clemencia, y se abogaron en contra de intervenciones gubernamentales que facilitan carteles en primer lugar. Como vamos a ver luego, lo que también es uno de los temas importantes es que muchos de estos casos son las políticas de gobierno que facilitan la creación o la sostenibilidad de los carteles, incluso no necesariamente en el sentido de, es como un efecto colateral de la política gubernamental, no necesariamente intencionado, pero eso es lo que pasa. En todos estos casos también lo que notamos es que fueron pasos de reformas graduales, secuenciados, y recibieron apoyo a más alto nivel político. Cuando vemos los sectores afectados por los carteles en la base de datos, vemos que la mayoría de los sectores, prácticamente son todos los sectores de la economía real. Los sectores afectados son precisamente importantes para la competitividad y la productividad. Manufactura tiene el 34% de una u otra forma, incluido luego con temas de comercio minorista y mayorista, y por supuesto temas de almacenamiento y transporte. Lo cierto es que también, lo cierto es, para resaltar, es que, por ejemplo, algunos sectores en los cuales las actividades de carteles hayan sido detectadas a nivel global significativamente, como el sector financiero, no es algo
que vemos este nuevo tipo de actividad y de alguna manera mucho más mucho más avanzada en algunos de estos países. Lo cierto es que cuando hacemos una evaluación en general en temas de América Latina y el Caribe, la lucha contra carteles es aún muy incipiente, ¿no? En un tercio de los países, como vemos en este gráfico, ni siquiera existe una ley que prohíbe los acuerdos colusorios. 11 países aún no tienen autoridad o competencia operacional. En el caso de países pequeños como Surinam, Guyana Francesa e incluso no tan pequeños como Guatemala, no tienen ley ni autoridad de competencia, y un tercio de estos países en Latinoamérica jamás ha sancionado un cartel. A pesar de que, como vamos a ver también a continuación, muchas de las empresas que participan en carteles en otros países también participan en dichos mercados. ¿Dónde se forman los carteles y cuáles son los factores que facilitan la formación de carteles? Lo que hemos hecho también dentro del informe es un análisis de clústeres y en función a toda la base de datos de carteles que permite distinguir 3 tipos de carteles de manera general. Estos son terminologías que nosotros le hemos puesto, pero para identificar un poco qué es las diferencias entre ellos. El primero son los que llamamos local ad hoc, que básicamente son carteles locales, contienen participación significativa de asociaciones gremiales locales, por ejemplo, el típico caso es la Unión de Transportistas. De ahí tenemos un segundo tipo de carteles que le llamamos los sospechosos comunes, bueno, usuales sería la traducción directa del inglés, pero son los sospechosos comunes. Son aquellos carteles que ocurren entre empresas que tienen contacto multimercado, compiten en diferentes países, son persistentes y en bienes homogéneos. Ese es el caso de la mayoría, incluso de insumos intermedios, como lo que es o básicos, como es el cemento, los químicos básicos, etc. Y tienes los carteles que son nacionales de mayor escala, o los más grandes, que es básicamente carteles que se aplican a todo el mercado nacional y frecuentemente se dan en bienes de consumo básicos como azúcar, arroz o cocoa. Lo que es interesante ver también, como vemos en la tabla de la diapositiva, es que la duración promedio de estos carteles, el número promedio de los miembros de los carteles, el porcentaje involucrados en una asociación gremial y varía significativamente también con el tipo de carteles, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de los local ad hoc, casi el 50%, bueno, el 44% de estos carteles tienen la participación de una asociación de comercio o gremial. La duración también varía, por ejemplo, la duración de los sospechosos comunes en términos de duración es mayor, con 107 meses, en comparación con los local ad hoc que duran 14 meses y quizás son episodios más repetidos. Y el número de carteles también sí se mantiene mucho más reducido, entre 6 y 7 en el caso del local ad hoc y los nacionales. En los de sospechosos comunes es mayor. Y esto está en algunos casos relacionado no también con la existencia de una historia más regulatoria que facilita que se formen estos carteles también. Como vemos en muchos casos, la participación de estos productos en la canasta de consumos básicos en el total de productos involucrados en el acuerdo no es trivial, incluyendo, por en algunos casos llega al 30%, con lo cual también afecta mucho directamente digamos, al ciudadano de a pie, como le dice, a común. Y quizás una de las cosas que podríamos estar pensando más allá de la detección de carteles es cuánto esto afecta realmente el contrato social entre el gobierno y los ciudadanos, pues esto permite también que se tenga mucha menos confianza en el mercado y en realidad en la necesidad de tener políticas mucho más abiertas, pero precisamente porque al final
a pesar de toda esta apertura comercial que podría darse, los mercados domésticos siguen siendo no conducentes a la competencia, precisamente porque todavía se dan mucho estos acuerdos colusorios. Y esto quizás es lo que un poco podríamos discutir también entre nosotros, es que son ciertos mercados que son los que son más susceptibles a los acuerdos colusorios. Y esto se ha visto de manera general en otros países, pero cuando vemos y analizamos los tres tipos de carteles básicos, los de cemento, los de oxígeno, medicinas y vitaminas, y vemos que en realidad, y en cemento tenemos 5 casos, ¿no? Argentina, Brasil, Colombia, Honduras. En oxígeno también son 5 casos, Argentina, Chile, Colombia, Panamá y Perú. Medicinas y vitaminas, que son 12 casos en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras y Perú. En casi todos estos casos tenemos altas barreras de entrada, concentración significativa, homogeneidad del producto, demanda relativamente inelástica y la historia de regulación anticompetitiva, ¿no? A través de fijación o controles de precio o acuerdos entre el Estado y los privados para determinar los precios o controlar los precios cuando haya diferentes ciclos políticos, etc. Y esto es algo que también implica la conexión entre lo que es las actividades reales, las actividades de enforcement y las actividades de abogacía, y cómo también conectar con con las otras autoridades que también podrían estar permitiendo que estos casos se den. E incluso también el rol de los estudios de mercado para realmente plantear alternativas para mejorar las condiciones de competencia en estos mercados. A la vez que vemos que esto ocurre en estos carteles, digamos así, un poco más nacionales o más comunes, por primera vez también se ha podido identificar 11 redes de carteles. Y acá no se puede identificar muy bien a propósito, vamos a cuando veamos la mención pública de esto, eliminaremos los nombres de las empresas, pero básicamente lo que pueden ver en esta diapositiva son los nodos de los productos en naranja, donde se han detectado los carteles, y los redondelas azules son las empresas que participan en esos carteles. Y lo que podemos ver es que, por ejemplo, puedes empezar en un cartel en un país y a través de las empresas te conectas con un cartel en otro de los países. Esto es, por ejemplo, por darles un ejemplo, en uno de los casos son 3 o 4 países conectados a través de carteles, de las mismas empresas participando en carteles de seguros, a pesar de que no necesariamente ex ante se tuvo algún, no estamos hablando de carteles como los del papel higiénico, etcétera, en el cual ex ante se sabía que había una participación más de las empresas a nivel regional. En ese sentido que raras veces fueron investigados o procesados como tales, a pesar de que estas empresas vinculadas por participación accionaria han estado involucradas en varios carteles en la región. Esto también es muy importante para autoridades donde estas empresas participan, están en los mismos mercados y a la larga todavía no han sido detectados los carteles. Y esto lo vemos continuamente a lo largo del tiempo en la base de datos. Frecuentemente, como les comentaba anteriormente, es el mismo gobierno el que facilita los acuerdos. En este sentido, lo que hemos analizado en el informe es también cuánto esto influye, los carteles al final que van desde la fijación de precios hasta, evidentemente, ¿no? los carteles de licitaciones colusorias, la división de mercados y restricciones de producto, etcétera. Cómo estos se han influenciado, ¿no? Por la participación del gobierno como comprador en cuestiones de licitaciones del sector del gobierno, cómo el gobierno como vendedor en el caso de que se hayan dado carteles con la participación de empresas estatales, y cómo la participación indirecta a través de la regulación económica, de la política industrial, particularmente cuando se da específicos incentivos en ciertos mercados, y literalmente la política de antitrust, cómo esto permite o no afecta el número de carteles dentro de los países. Pero en realidad al final tenemos que tener una visión holística de todo lo que
cómo estas diferentes políticas y cómo este diferente rol del Estado, diría, afecta o no la creación y el mantenimiento de carteles en general, y si esto cambia dependiendo de los roles del Estado. Uno de los hallazgos interesantes en este sentido, como podemos ver en esta diapositiva, es el tema del involucramiento o no, la participación o no de las asociaciones gremiales o las asociaciones de comercio. Como podemos ver, la línea azul que participaron en el acuerdo colusorio, si la asociación estuvo involucrada. La línea roja es en el caso en el cual la asociación gremial no estuvo involucrada. Lo que estamos viendo en este caso en particular es que los carteles que involucran un número mayor o un número más alto de participantes, más de 10 jugadores, son más comunes cuando involucran una asociación de empresas o profesionales. A la vez, también lo que vemos en otros casos es que también esto tiene un impacto en la duración de los carteles, y cuando las asociaciones no están involucradas es que en realidad tienes, independientemente del producto a la larga, tienes un número menor de participantes. Entonces, el rol de las asociaciones y la labor de la agencia con las asociaciones también termina siendo de una manera mucho más importante de lo que se podría esperar, a pesar de que evidentemente muchas de las autoridades han trabajado en guías para las asociaciones, etcétera, a lo largo del tiempo. Es en este contexto entonces que la forma en que deberíamos pensar en el tema de carteles, a pesar de que es un tema muy puntual, requiere trabajar de una manera general con todas las herramientas que te da el toolkit de competencia, no necesariamente solo las tradicionales de carteles. Y en realidad lo que planteamos es que se debería partir de analizar tres precondiciones para acuerdos explícitamente colusorios: la condición de estabilidad, la condición de participación y la condición de coordinación. En la condición de estabilidad, evidentemente, es que todos los miembros del cartel tienen incentivos para continuar con la colusión en lugar de romper el cartel, y los competidores actuales o potenciales que podrían entrar, pero no están en el momento del cartel, no son una amenaza creíble a la estabilidad del cartel. En esta condición de estabilidad, las herramientas más directas para atacarlas son digámoslo así, un poco las más tradicionales y para incentivos para romper el cartel. La condición de participación también son que las ganancias incrementales de la colusión son altas para la firma y para los individuos, y la cultura corporativa, el desarrollo histórico del mercado y las políticas industriales son susceptibles a la cartelización. Esto incrementa esta condición de participación. Es en ese sentido que las herramientas de investigaciones y monitoreo, multas, sanciones penales, los programas de compliance y las campañas de concientización terminan siendo más relevantes. Y para la condición de coordinación, que es precisamente que las firmas se pueden comunicar activamente para llegar al acuerdo y pueden monitorear este acuerdo también, las capacidades de investigación, ¿no? Inspecciones, capacidad de recaudo de evidencia, pedidos de información, hacen que la comunicación secreta sea más costosa. Los factores que influyen o no a que una de estas condiciones se cumplan para los miembros del cartel también varían. Las condiciones de estabilidad están más relacionadas con la homogeneidad del producto, el bajo poder de comprador, el exceso de capacidad, las altas barreras de entrada, mientras que las condiciones de participación también, aparte de la homogeneidad, incluyen la demanda inelástica, el exceso de capacidad, la historia de regulación, y la condición de coordinación se incrementa evidentemente con los temas de contacto en mercados, si hay temas de cross ownership o propiedad cruzada, pequeña cantidad de firmas similares, transacciones regulares, mecanismos de intercambio de información. Y en ese sentido, complementar las herramientas tradicionales de anticartel de enforcement con herramientas complementarias, que básicamente son los abogacía y la reducción de barreras regulatorias a la entrada, también empiezan a ser más importantes, pero lo cierto es que va a depender de cuáles son las condiciones que uno quiere atacar en función a cuál cree que es lo que está facilitando más o menos el cartel en primer lugar.
En ese sentido, también lo importante es darse cuenta que los países no están en las mismas condiciones en términos de las instituciones y las herramientas de política que tienen al momento ahora y los factores de facilitación de carteles. Y en este gráfico lo que planteamos es que hay una taxonomía de países en función a esos dos criterios. Si lo podemos ver, es un plano cartesiano en el cual tenemos en el eje de las X los factores facilitadores de carteles, en el eje de las Y cómo están las instituciones y las herramientas de detección y de prevención de carteles en los diferentes países. Y lo que encontramos son 4 cuadrantes, ¿no? El cuadrante de la parte de arriba, digámoslo así, de la parte de arriba izquierda tenemos los factores facilitadores de carteles son bajos y las herramientas y las instituciones son maduras, mientras que en el cuadrante diagonal lo que tenemos es al revés, ¿no? Factores facilitadores altos en los mercados y no hay todavía herramientas o las instituciones están totalmente desarrolladas para que se puedan prevenir o facilitar los carteles. O sea, de alguna manera la peor combinación es precisamente el tipo 4, el tipo de países en los cuales no está desarrollado el marco institucional ni las herramientas, y también hay incremento significativo de los factores facilitadores, precisamente por el tamaño del mercado, etcétera. Ese es el caso, por ejemplo, como vemos ahí, es el caso de Haití, ¿no? Que bueno, ni empezar a hablar en este momento, ¿no? Pero de Haití, pero también estamos hablando de países como Guatemala, etcétera, y algunos países del Caribe. Mientras que en el tipo 1, digámoslo así, de los países que están intermedio entre las instituciones mucho más maduras y donde hay realmente mucha más detección y participación activa de las autoridades, y los factores facilitadores también son mucho menores. Es el caso precisamente de los 5 países en los cuales tenemos mayor actividad, pero lo cierto es que dependiendo de dónde esté el país, también el toolkit, ¿no? Las herramientas que se deben incorporar y la secuencia de las actividades varía. Y en ese sentido, para nosotros el toolkit para desmantelar y prevenir carteles son herramientas para detectar y prevenir acuerdos entre competidores que limitan la competencia y herramientas para eliminar precisamente la parte más de restricciones privadas y públicas a la competencia que facilitan los carteles. Como mencioné anteriormente, son 3. En el caso del toolkit tradicional, son las herramientas básicas de detección y sanción de los carteles, el marco legal, las herramientas de investigación, los programas de clemencia, las herramientas complementarias de política de competencia, y aquí vamos a ver un poco el rol de control de concentraciones también como una herramienta complementaria, no necesariamente como una herramienta separada, y las bases institucionales. Y por otro lado, las herramientas para eliminar restricciones privadas y públicas a la competencia termina siendo las estrategias de abogacía, los estudios de mercados, temas de reforma regulatoria, promoción de competencia en compras públicas y apertura de mercados con salvaguardas de competencia apropiadas. Las dos interconectadas y las dos dependiendo del nivel en qué tipo de país se encuentres de tus mercados. La introducción de programas de clemencia en Latinoamérica también ofrece uno de los análisis también de cómo esto ha ido variando a lo largo del año, y también tiene una correlación con la detección de carteles en algunos de estos países, particularmente en aquellos en los cuales la implementación, no solo el programa en sí de competencia fue creado. Un poco ya para ir terminando la presentación, quiero resaltar la importancia del complementario de control de concentraciones. Cuando hemos analizado las fusiones y adquisiciones en las industrias con mayor número de transacciones entre 2 empresas del mismo sector y con adquisición de control, vemos que las concentraciones son frecuentes en ciertos sectores que han sido susceptibles a acuerdos anticompetitivos anteriormente. Este es el caso de químicos, productos alimenticios, materiales de construcción y transporte. Es decir, son mercados en los cuales los carteles se han dado, o al menos han sido exitosos y han sido detectados, y a su vez, en los últimos años se ha detectado un mayor nivel de concentración a través de fusiones y adquisiciones.
En más de 3.000 de estas fusiones y adquisiciones, una sola compañía adquiere varias compañías en múltiples países en América Latina, potencialmente incluso ampliando el contacto multimercado, que como hemos visto con los temas de las redes de carteles, también es un tema muy importante para ver si los carteles están conectados y están relacionados con precisamente el tema de detección, y que incluso no solo estamos hablando de un país, sino a nivel regional. En 60 de estas dichas concentraciones cross-border simultáneas, la compañía adquiriente perteneció al mismo grupo empresarial, sugiriendo una consolidación entonces panregional. Entonces, es en ese contexto también que el control es casi como que el control de fusiones es la otra cara complementaria a las detecciones de carteles, porque esto, y si regresamos a la motivación inicial, en la cual también estamos viendo una concentración general de industrias a nivel local, que se va a estar, que al final todo esto se va a estar conectado, termina conectándose si las industrias y si las empresas están participando a través de muchos mercados a un mayor nivel de concentración. Esto es algo que las autoridades de competencia deberían estar más pendientes a futuro. Finalmente, con relación a las bases institucionales, las reformas recientes han aumentado niveles de independencia, pero no son una garantía de efectividad de la lucha contra carteles. Hemos hecho este indicador de independencia financiera, de política y de procesos, y lo que vemos es que las reformas recientes, por ejemplo, de México y Costa Rica, son ejemplos de cómo profundizar independencia procedimental, financiero-política. A la reforma argentina del 2018 todavía está pendiente de implementación. Algunos países como Perú y Colombia han logrado una trayectoria de desmantelamiento de carteles exitosa, a pesar de que todavía hay oportunidades de reforzar su independencia de una manera mucho más efectiva. Pero lo que queda claro, por ejemplo, es que algunos países ni siquiera tienen independencia procedimental, ni en muchos casos todavía dependencia política. ¿Y esto por qué es importante? Cuando analizamos, y esto es para un caso de dos países, nada más como el de Argentina y Perú, cuando vemos la evolución de los carteles a lo largo del tiempo, destaca la volatilidad de la lucha contra carteles entre administraciones de gobierno. Sin mencionar las administraciones, ustedes pueden ver cómo en el caso tanto de Argentina y Perú, sube y va bajando, ¿no? Incluso llegando a casos llegando a cero en algunos casos, y esto señala una vez más la importancia de por qué es necesaria una independencia a nivel de los 3 niveles que estamos planteando, porque si no, precisamente la lucha de carteles se vuelve frágil, ¿no? En contextos de baja independencia institucional, y también se pierde la consistencia de que el sector privado también entienda de que los carteles realmente son dañinos y el deterrence effect, lo vamos a decir. El análisis comparativo entre los países, y acá hemos hecho un análisis de Brasil, Chile, Perú, Colombia, México, Ecuador, El Salvador, Honduras y Bolivia, abre oportunidades de aprendizaje entre pares en el diseño institucional. Vemos, por ejemplo, acá en el caso de en las partes azules son la parte ejecutiva, en términos de los plomos son la parte judicial, y las líneas verdes denotan dependencia de presupuesto, las líneas amarillas si son el mismo equipo técnico a los dos niveles de adjudicación o del prosecutor o de la investigación, las funciones investigadoras, y las líneas naranjas si hay una relación de dependencia o de subordinación de reporte de una a la otra. Y lo que vemos es que al final estos diferentes modelos podrían estar también influyendo en el tipo de carteles que se han detectado, ¿no? Y en la independencia que se da a continuación. Podremos incluso hablar de esto en la parte de la discusión a continuación. Para terminar, mensajes clave, creo que para nosotros es que se ha avanzado mucho, pero es claro que los acuerdos colusorios entre competidores generan un daño que no hay forma de mitigarlo de otra forma, ¿no? No hay forma que otras políticas lo puedan dar.
de acuerdo a nuestras estimaciones, afectan desproporcionalmente a los pobres, generan sobreprecios de hasta 50% en promedio, incluidos en los países en Latinoamérica, y efectivamente en función a eso reducen productividad y crecimiento y competencia. Las políticas públicas también se vuelven menos eficaces, incluidas, no, bueno, como siempre, las de licitaciones y las de venta de productos, afectan confianza de ciudadanos en economías de mercado como tal y en el sector privado como motor de desarrollo. Si vemos la lista de productos, van desde leche hasta transporte, hasta productos de primera necesidad. Sin embargo, los carteles son comunes, mayormente no detectados y probablemente están aumentando. Y esto creo que es algo muy importante. En el contexto de COVID-19, el sector corporativo no es solo que el sector corporativo se está consolidando, sino que los gobiernos también están interviniendo más en los mercados directamente. Entonces tenemos, por un lado, una mayor concentración desde el punto de vista corporativo, menos dinamismo, que crean las condiciones que podrían facilitar más los carteles. Sin embargo, también las actividades de investigación han parado como resultado de medidas de prevención en respuesta al COVID-19. También hay un tema mucho más, incluso el toolkit convencional de carteles no se puede dar, porque precisamente por COVID, en términos de entrada a las empresas, etc. Entonces, este es el momento en el cual incluso deberíamos estar aún más vigilantes, precisamente, incluso si lo pensamos en alguno de los casos de escasez de alguno de los tipos de productos necesarios en el caso de COVID, esto también denota una cierta tendencia revela un poco lo que podría estar pasando en términos de cartelización. Incluso si lo vemos más allá de COVID, lo que también estamos viendo es que en muchos de los casos los productos necesarios para las cadenas de valor también están siendo de alguna manera concentrados en pocas empresas, y estas pocas empresas también en algunos casos han sido detectadas que se están cartelizando a nivel global. En muchos de los países, políticas que promueven competencia y desmantelan carteles son todavía, en lo mejor de los casos, incipientes. Los casos de éxito de los 5 países podrían brindar lecciones importantes para el resto de países, pero en general en América Latina creo que a nivel regional se podría hacer mucho, incluido en términos de comunicación entre pares, precisamente por los hallazgos que tenemos nosotros con relación a los contactos multimercado y a la participación de esas empresas en carteles a continuación de un mercado tras otro en Latinoamérica. Con esto termino la presentación y también quisiera en este momento darle el pase a Tania Goodwin, que es coautora del reporte, para resaltar algunas ideas que se me pueden haber pasado durante la presentación. Tania, por favor, te doy el pase para que puedas complementar. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Sí, creo que solo para complementar que como siempre aquí el objetivo del Banco Mundial es aportar con evidencia, con estadísticas, un poco de comparación a nivel regional y algunas recomendaciones, o sea, para toda la región, pero reconociendo justamente las grandes diferencias que existen en los varios países, ¿no? Entonces, es de repente un poco abrumador ahorita, digamos, las varias estadísticas, pero, digamos, todo esto y más información estará documentado en el informe. Y un poco lo que sale, digamos, de este análisis es que esta agenda de la lucha contra los carteles no es una agenda del pasado. Lo que vemos es que recientemente tuvimos un auge en la efectividad de la lucha contra los carteles, pero como hemos visto también en algunos países, es que este auge o estos éxitos son frágiles, ¿no? A cambios institucionales, cambios, digamos, del entorno. Entonces, el efecto de disuasión aún es menor en base a los estudios que se conocen. Como también es un atento, digamos, tan atroz contra los principios más básicos de una economía de mercado, es justamente en el contexto que vemos mucho descontento social, digamos, con lo que se podría, digamos, decir que es una élite económica que no brinde los beneficios, ¿no? Un poco los contextos de nuestros países. Creo que este enfoque en luchar contra estas prácticas anticompetitivas, eso creo que también para el Banco Mundial sirve un poco para la agenda de fortalecer también, como decía Marta al inicio, ¿no? La confianza del ciudadano
de que digamos, este modelo funcione y funciona para su beneficio de los consumidores. Lo que también, o sea, se aprende un poco con esta nueva base de datos, o sea, se aprende tanto sobre cómo funcionan los carteles, cómo funciona la lucha contra los carteles. Y eso es un poco, o sea, en base, construyendo sobre esas ideas de Harrington, de las diferentes condiciones, ¿no? Era el intento de proponer una agenda un poco más estratégica de luchar contra los carteles. Ha sido muy ad hoc, hemos visto, ¿no? Reaccionando sobre quejas o denuncias, pero no sistematizando, digamos, cuáles son los factores en nuestros mercados, cuáles son las herramientas más idóneas para estos factores, y de ahí sale esa taxonomía de países, ¿no? Ahorita no hemos entrado digamos, tanto en el segundo pilar, digamos, de la lucha contra los carteles, que son las restricciones del gobierno, ¿no? Porque ahí esta información incluso la han escuchado también antes de nosotros. Está, por ejemplo, el indicador de regulación de productos de mercado, ¿no? Donde nosotros también vemos que en América Latina aún siguen muy presentes esas restricciones. Pero creo que justamente quisiéramos hacer acá, sobre todo con este grupo ahorita, el énfasis en esa nueva, digamos, data que resaltan del estudio, ¿no? Y finalmente, bueno, habrán visto que Argentina está representado en diversas, digamos, piezas de análisis. Sin embargo, en algunos no, porque todavía, digamos, está en transición, ¿no? De un modelo institucional al otro, y ahora no sabemos ni siquiera, digamos, dónde va a terminar, etcétera. Entonces creo que es interesante justamente en comparación de los otros países ver, bueno, qué aprendizajes, qué lecciones tenemos de diferentes diseños, ¿no? Creo que con eso podemos abrir a la discusión, porque seguramente hay varias preguntas y como siempre en ese desayuno, siempre lo rico es la discusión. Gracias. Bueno, muchísimas gracias tanto Marta como Tania. Un lujo, realmente el informe promete tener mucha tela para cortar. Ahí ya hay mensajes en el chat pidiendo con ansiedad la publicación del informe. Hay muchas cosas hay demasiado, tenemos que poder abarcar todos los distintos puntos que genera. Me parece un aporte valiosísimo para el debate, digamos, porque el tema digamos, ya no es en cuanto a la teoría, sino que es en cuanto a la evidencia, como decía recién Tania, digamos, y eso es un aporte muy positivo. Don Luis, ¿tienes una pregunta? ¿Un comentario? Está muteado. Gracias, ¿cómo estás? En primer lugar, felicitaciones desde Lima. Realmente revelador el informe, y felicitaciones a la autora y a quienes han apoyado esta iniciativa. Muy bien, Banco Mundial. Y de la misma manera, muchas gracias por la invitación. Hay un tema que a mí siempre me ha dado vuelta a la cabeza y quisiera saber si este estudio lo han enfocado. En el caso peruano, hay una situación bastante interesante que está vinculada con el tema de control de fusiones. Y es el siguiente, que en línea con lo señalado en el informe, en el sentido de que las concentraciones de mercado promueven la cartelización, que es más o menos una verdad de perogrullo, porque claro, cuanto más pequeño es el mercado, cuanto menos competidores, muchas mayores posibilidades hay para cartelizarse. En el caso peruano podemos hablar de 3 y eventualmente 4 indirectamente casos en los cuales las empresas fueron objeto de procedimientos por libre competencia y por cartelización, 3 famosos. Y resulta que como consecuencia de la endémica, y no voy a calificar con ningún otro objetivo, negativa, sistemática por un sector del empresariado y de la academia peruana para contar con este tipo de normativa, dio la casualidad que los cárteles fueron sancionados y posteriormente todas las empresas se fusionaron, con lo cual toda la lucha por el anticártel y las sanciones pues quedaba limitada a nada, porque, bueno, se sancionó el cártel, pero después todas las empresas se fusionaron y como
tenían posición de dominio y ya podían poner los precios que querían. Entonces quería saber si es que este estudio ha investigado esta variante peruana, y no sé si existe en otras partes de América Latina, que es la ausencia de normativa de control de fusiones, promueve la cartelización, lo han insinuado, pero si han estudiado la situación, por lo menos peruana, y no sé si se ha dado en otras partes de América Latina, de que los cárteles, una vez sancionados, generan incentivos para que las empresas sancionadas se fusionen, que es lo que ha pasado en el Perú en 3 oportunidades. Muchas gracias. ¿Podemos, quieres que tome varias preguntas a la vez o No, respondemos? ¿Vamos una por una? Vamos una por sí. una. Perfecto, yo puedo empezar y Tania, por favor, o Noelia y Denise, si están conectadas, también complementar. Efectivamente, creo que uno de los temas que también es importante mirar, y que incluso se ha mirado en la literatura, también está el paper de Hormozzi que mira a, creo que son como casi 100 casos de carteles europeos, en los cuales luego se ve si, luego de que los carteles como de un breakdown, ¿no? Luego de que los carteles se detectan y se sancionan, si hay una ola, empieza una ola de fusiones en esos mercados. Y lo que ellos ven es que sí hay una asociación, al menos en este número de carteles que ellos tienen, que son, creo que son alrededor de 100 o 80 y pico, más o menos, y en el cual sí ven que ocurre esa relación, particularmente cuando los mercados anteriormente son menos concentrados. O sea, no ocurre que, bueno, eran 2 y hubo un cartel y breakdown, y se fusionan, sino ocurre más en aquellos casos en los cuales la condición inicial de esos mercados donde se daba el cartel era un mayor número, relativamente estoy hablando, ¿no? No era que eran miles de empresas, sino relativamente menos concentrados. Y creo que eso es algo porque llamamos en el informe al tema de control de fusiones una política complementaria, porque claramente, y hay otros estudios también en Estados Unidos que ven eso, claramente es como que por un lado estás diciendo, la mano derecha está diciendo, bueno, pues sí, pues los carteles son dañinos, etcétera, etcétera, pero la forma más, es una forma, tiene que todavía ser rentable, ¿no? O sea, que la fusión no te vas a fusionar solo porque te detectaron el cartel, pero tiene que todavía ser rentable a futuro. Pero una forma de escapar a esa detección es precisamente fusionarte, porque al fin y al cabo estás dentro del marco legal. Entonces, ¿cuál de los dos es si el efecto final termina siendo lo mismo a nivel de mercados? Esa es la pregunta. Y eso va a depender también de cuán dinámico sea el mercado posterior a la fusión. Pero sí, claramente, eso es algo que hemos visto y que hemos trabajado, y por eso lo llamamos como una política complementaria, precisamente por eso. Y quiero resaltar también, mencionaste, Luis, el tema de que, bueno, es claro, si el tamaño del mercado es pequeño, concentrado, siempre se va a dar, pero la probabilidad de que haya carteles. Pero lo cierto de este análisis de carteles a nivel de Latinoamérica, y que incluso está conectado también con estos carteles más, con la base de datos de Cóndor, etcétera, que también nosotros tenemos y hemos analizado, es que los carteles también se pueden dar, dependiendo de las condiciones, con un número mucho mayor de competidores. Y creo que eso a veces lo perdemos de vista, ¿no? Y precisamente si tienes la historia de políticas de mucha intervención del gobierno que facilita los carteles, como mucho ese legacy, digámoslo así, con incluso las asociaciones gremiales, el tema del número puede ser mucho mayor del que nosotros estamos pensando. Y si a eso le adicionas el tema del contacto multimercado, pues, o sea, tienes una receta de una tormenta perfecta. Tania, ¿quisieras agregar algo o alguno de los otros colegas? Sí, de repente solo para aclarar, o sea, digamos, el volumen de data que tenemos para el Perú, digamos, no permite hacer el mismo análisis como lo
mencionó Marta de Hormozzi, pero lo que sí, digamos, es interesante, creo que tener como recomendación a futuro, es que realmente en el análisis de propuestas de concentraciones, ¿no? Que se mire también un poco más allá, digamos, del país y en la región, digamos, cuáles son los mercados que han sido propensos a la cartelización, un poco para ver, digamos, qué tendencias hay, justamente, o sea, con esa data que presentamos de Thomson Reuters, o sea, se ve que hay una serie de concentraciones justamente en mercados que típicamente salen, ¿no? en las bases de datos de carteles. Entonces creo que justamente el aporte de tener una mirada regional, eso por supuesto no quiere decir que de ahí se presume que existe un cartel o la intención de un cartel, pero creo que se puede analizar con mayor detalle, digamos, cuáles son los factores que justamente fueron necesarios o conducentes para facilitar el cartel en otras regiones y ver si estos factores también existirían en el caso de una propuesta de concentración. Un poco ese es, creo que, el mensaje frente a autoridades de competencia. Muy bien. Vamos a... Lucía quizá había hecho una pregunta, había pedido la palabra antes de empezar el debate, así que Lucía, tenés la palabra. Gracias, Julián. Bueno, gracias Marta y Tania por la presentación, la verdad que estuvo buenísimo, me encantó. Nada, un análisis muy, muy profundo que me parece que da un montón de pistas y un montón de ideas y un montón de cosas para trabajar. Tenía una pregunta con respecto al análisis que hicieron sobre los ciclos de la detección de carteles y los distintos gobiernos, los dos grafiquitos que tenían de Argentina y Perú. Y mi pregunta en realidad tenía... A ver, ustedes pusieron ahí dos países que en el grafiquito de la independencia institucional estaban más bien hacia la derecha, ¿no? Como que tenían como poca independencia. Y mi pregunta era si habían hecho un análisis similar para algún otro país que estuviera más a la izquierda en ese grafiquito, como para hacer una comparación, porque me parece que esa información es como muy esclarecedora, pero me parece que sería mucho más claro el mensaje si lo pudiéramos comparar con cómo se ve ese mismo gráfico, si quieren, en un país que tenga más independencia institucional. Empiezo yo, Marta, y ahí complementas. Sí, Lucía, muy interesante la pregunta y le hemos dado bastante vuelta, ¿no? Porque creo que siempre el supuesto había sido que necesitas independencia institucional para tener digamos, un anti-cartel enforcement efectivo, ¿no? Y creo que la data muestra que no necesariamente es así. O sea, uno puede tener una efectividad muy alta con un sinfín, digamos, de modelos institucionales, ¿no? Entonces sí es posible y Argentina lo ha demostrado, pero es frágil, es vulnerable y creo que esto es lo que se ha demostrado. Sin embargo, por el otro lado, un diseño adecuado institucional no necesariamente te garantiza un anti-cartel enforcement, porque, o sea, mira a República Dominicana, mira a Honduras, y también, digamos, tenemos algunos otros ejemplos de la región que tuvieron un diseño, digamos, sobre todo por ahí, 2007, 2008, incluso algunos colegas acá que yo conozco en su momento también han asesorado, etcétera. O sea, tuvieron, pero República Dominicana, claro, primero se demoró como 10 años hasta tener su director ejecutivo nombrado, pero luego también, o sea, no vemos este impulso, entonces son otros factores adicionales a la independencia institucional que requieres para realmente impulsarlo. Y ahí es, bueno, cómo conduces tus dawn rates, o sea, cómo realmente armas una amenaza creíble a detección para luego poder hacer un programa de clemencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, o sea, no es una precondición, no te garantiza, pero sí cuando hayas logrado, como lo habían hecho en su momento, incluso también al inicio El Salvador, ¿no? Que había logrado al inicio con el apoyo de varios, ¿no? O sea, había logrado un inicio exitoso. Ahí lo puedes asegurar o anclar con reformas de independencia institucional. Y de repente el modelo
digamos, que más se asimila a ese escenario es el mexicano, ¿no? Que logró justamente una fase exitosa y luego obtuvo autonomía constitucional, y con eso creo que se solidificó, digámoslo así, esa experiencia. Andrés. Ah, perdón, Marta, tú tenías algo que decir. Andrés. Sí, gracias. Bueno, sí, en primer lugar, la verdad es que súper interesante la presentación, felicitaciones. Mi pregunta iba hacia uno de los últimos comentarios que hizo Tania en la presentación principal. Hablabas de pues, la diferencia, claro, digamos, y que las diferencias dependen mucho del diseño institucional. Y yo quería preguntar, digamos, un poco más allá del diseño institucional, creo que el timing es importante, sobre todo para el caso peruano, porque tenemos pues el riesgo de entrar a un sistema en el cual el Estado no solamente fiscaliza, sino también participa de los mercados como empresario, ¿no? Entonces, lo que yo quería preguntar es si es que, digamos, este rol, ¿no?, de Estado empresario tiene algún efecto, en primer lugar, sobre la proliferación de carteles y, en segundo lugar, sobre, digamos, la fiscalización, detección exitosa de estos carteles. Y ahí puedo también empezar, y Marta me interrumpes, pero es una pregunta también que nos hemos hecho muy, muy buena, ¿no? A ver, cuando el Estado participa como digamos, en su rol empresarial, frecuentemente ocurre que desplaza a todos los privados. Entonces ya no es un cartel, sino es un monopolio público. Entonces lo que no vemos tanto necesariamente es que, digamos, ahí con la presencia de más empresas estatales ves más carteles, sino, digamos, ves más concentración y eventualmente puede haber un monopolio público, ¿no? Lo que sí vemos, y eso también lo hemos visto en otras regiones, es que si hay un cartel en un mercado donde participa una empresa estatal, la empresa estatal participa del cartel. O sea, esto sí, digamos, no se excluye, ¿no? O sea, uno pensaría, digamos, por ser, digamos, tener otros objetivos públicos, o sea, no participaría, pero sí participa, ¿no? En América Latina no hemos visto, digamos, con tan frecuencia como de repente en la región de Europa del Este, ¿no? La participación de empresas estatales, también porque en muchos países ya no participan de manera tan frecuente, ¿no? Pero lo que sí creo que yendo un poco más allá es que cuando uno tiene una fuerte presencia empresarial del Estado, típicamente también tienes regulaciones complementarias que tratan de proteger este rol del Estado, ¿no? O tienes regulaciones adicionales que protegen a la misma empresa estatal. Y es ahí cuando estas regulaciones, digamos, en controles de precios, restricciones a la importación, etcétera, etcétera, son todos estos factores conducentes que nosotros hemos tratado un poco de cuantificar y meter en esa taxonomía de países. Y es ahí sí donde ves, claro, nosotros solamente observamos los carteles detectados, no los que existen, ¿no? Pero sí puedes ver que ahí existen condiciones más idóneas para que se den carteles. Y creo que eso es, por eso nosotros recomendamos, de ahí tenemos una tabla un poquito más incluso detallada con algunos países, recomendamos que para ciertos países donde estos factores son dominantes, ojalá en el Perú no sea así al futuro, pero que ahí se empieza justamente con más esfuerzo la abogacía, estudios de mercados, ¿no? Análisis de impacto regulatorio, incompetencia, etcétera, ¿no? Justamente para complementar. Sí, creo que aquí un tema que es muy importante es algo que ha mencionado, y lo hemos discutido mucho con el equipo, ¿no? Pero un tema muy importante que ha mencionado Tania, que creo que es importante resaltar a tu pregunta, Andrés, es que a diferencia de los otros países, como los países de Europa Central, o incluso algunos de los más avanzados en otra de las regiones, en Latinoamérica, esto es en función de carteles detectados, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, en aquellos países donde el rol del Estado es mucho mayor a través de empresas estatales, la detección de carteles también es muy baja, es relativamente baja, ¿no? O no ocurre casi. Entonces, esa asociación que no ves en Latinoamérica, también hay una primera asociación, que es en aquellos mercados donde el Estado participa más activamente, las instituciones encargadas de detectar carteles no los están detectando. Eso no significa que no existan.
En cambio, pero en los otros países donde las instituciones sí detectan carteles y las empresas estatales tienen un rol importante, lo que hemos visto es que estas empresas estatales, en muchos de los casos, y en casi todos, participan en el cartel, pero en otros son como el nodo cartelizador, como veíamos estos nodos en los cuales, que veíamos en las redes de Latinoamérica. En otros países lo que ocurre es que las empresas estatales es la que participa en la mayor parte de carteles. Entonces creo que eso es un poco... También el hecho de que no los observes no significa que no estén y que potencialmente el rol de las empresas estatales sea mayor del que ocurre en Latinoamérica, pero es por eso que la taxonomía de qué es lo que se debería hacer es muy importante. El otro tema es que en temas de empresas estatales también lo que se ve es el tema de lo que es ayudas estatales, ¿no? Y eso más que nada ocurre en lo que hemos visto en otros países también, que es a través de las ayudas estatales, como afectas costos, también te permite en algunos casos facilitar los carteles, y va con términos de la historia precisamente de regulaciones que podrían facilitar la cartelización. Mario. A ver, hola Julián, hola Tania, hola Marta y al resto del equipo, vía Noelia por ahí, felicitaciones por el informe, creo que va a ser muy útil, no solo para que las agencias de competencia optimicen mecanismos de enforcement, tengan una mejor estrategia, sino ahora en mi caso, que me toca estar en el sector privado, que nos toca a nosotros también hacer awareness con el sector privado, con los gremios. Creo que el tema de cárteles, y creo que también Marta al inicio ponía bien el foco, ¿no?, de las prioridades. El tema de cárteles, a diferencia de otros temas de libre competencia, es un tema donde todos debemos estar de la mano para combatir este tipo de conductas, ¿no? El sector privado también. Yo muy breve intervención, solo quería felicitarlas, esperando el informe. Y una pregunta muy corta, ¿qué rol ha jugado en el análisis? Algo mencionó Marta, pero quería preguntar igual, ¿qué rol ha jugado en el análisis el estándar de prueba? Si al final, sé que quizá excede los objetivos, pero si la base de datos va a tener algo sobre el tema. Pregunto, no porque le reste mérito a todo el estudio, sino por interés propio, la verdad, porque justo estoy trabajando ahora sobre el tema, disculpen. No, en realidad, como mencioné al inicio, muchísimas gracias, Mario, un gusto verte, la verdad. Mira, nosotros estamos como Banco Mundial y nosotros estamos tratando de alguna manera no pronunciarnos sobre los carteles per se, ¿no? O sea, les estamos dando como datos, pero la base de datos incluye o sea, las características, ¿no? De qué se tomó, ¿no? Entonces, y la idea es que esto se convierta en como le llamamos nosotros, un public good, ¿no? Un bien común, en el cual luego que lo actualicemos anualmente, etcétera, etcétera, y probablemente ojalá lleguemos en realidad el objetivo es que esto sea una base de datos global en general. Luego investigadores como tú o todos los que estamos conectados puedan hacer el análisis, ¿no? Que con eso nosotros no nos pronunciamos, pero la base de datos en función a como lo hemos categorizado sí incluye, ¿no?, que se tomó como prueba en cada uno de los casos. Nosotros no nos pronunciamos sobre eso, pero ustedes se pueden pronunciar una vez que esté, que esté disponible. Buenísimo. Ahora vamos a Colombia, don Alfonso. Muchas gracias. Muchas felicitaciones, Marta y Tania y todo el equipo del Banco Mundial. Mi pregunta es esta. Tú mencionaste, Marta, sobre los mecanismos de detección, el programa de delación que ya todos nuestros países tienen. Quisiera saber si el análisis arroja un resultado positivo del uso del programa de delación, o cuál es la importancia que tiene el programa de delación en la lucha contra los carteles, cómo lo ha percibido el estudio. Gracias. Sí, puedo empezar rápidamente y quizás Tania continúa. Muchísimas gracias, Alfonso, por tu pregunta. Sí, en realidad nosotros vemos que, pero más que la existencia del programa de delación por sí mismo, es la implementación, cómo se ha dado en el detalle
la implementación y cómo también ha influido un poco también luego que esto se haya efectuado de una manera en la cual se haya dado como un outcome que precisamente se hayan detectado los carteles. Entonces no es tanto, lo que vemos es que, por ejemplo, o sea, si lo ponemos incluso en el Perú, ¿no? O sea, muchos de los temas se iniciaron mucho en los 90, etcétera, pero realmente se empezaron a ser realmente reales e implementados en la última década, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, pero es en el detalle, el diablo está en los detalles, y es precisamente en este caso que son los detalles que importan para ver cuál es el efecto efectivo de los programas de delación. Tania. Sí, efectivamente, o sea, creo que nuevamente en los 5 casos, digamos, de éxito, o sea, hubo un programa de clemencia y el programa de clemencia arrojó, digamos, varios. Sin embargo, también hay que considerar que nuestro corte es al 2019, así que muchos casos, y siempre tomamos digamos, la decisión a primera instancia. Sabemos ya de algunos casos, digamos, de algunas solicitudes de clemencia, por ejemplo, que justamente en los últimos 2 años se han dado, incluyendo en el Perú, que digamos todavía no llegan a la primera instancia, entonces no están incluidos, ¿no? Así que creo que en 1 o 2 años vamos a ver incluso un impacto mayor. Lo que sí vemos, y creo que esto se ha demostrado también en Europa y otros países, donde cuando entra el programa de clemencia, digamos, la actividad un poco más ex oficio, proactiva de la autoridad, se reduce, ¿no? Entonces sí vemos un cambio, digamos, de cómo se inician los casos que son un poco más reactivos. Ahora bien, sí mencionamos y resaltamos que el programa de clemencia también está sobre una base un poco débil en la región, ¿no? O sea, hemos visto que la efectividad se ha visto reducido por algunos casos específicos, ¿no? Donde no se guardó el nivel de confianza, de confidencialidad debido, etcétera, e incluso algunos cambios legislativos, ¿no? Como el de Perú, por ejemplo, que introduce la responsabilidad penal, ¿no? Para prácticas anticompetitivas, y con ello obviamente se aumenta la inseguridad jurídica. Entonces sí, o sea, creo que es un factor que ha contribuido, es necesario, como decía Marta, que sea que previamente haya un riesgo real de ser detectado. Hay algunos países que lo tienen en su ley y nunca hubo ninguna solicitud porque no hay un riesgo de ser detectado, pero en esos 5 casos de éxito sí, pero sí necesitamos seguir monitoreándolo muy de cerca porque efectivamente la efectividad se puede ver reducido. Buenísimo. Muchas gracias. Ahora vamos a Brasil. Ricardo. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Julián, por la invitación y por la organización. Felicitaciones a Marta y a Tania por la presentación. Efectivamente, una investigación muy importante para la región. Yo creo que la promesa de Julián no se cumplió, que era que la presentación de ustedes iba a poner, bueno, alguna cuestión acerca de mi duda existencial en el antitrust de Brasil, que es la concentración de recursos públicos en la persecución de los carteles, quizá en regiones como las nuestras, donde hay una alta concentración de mercado, sea importante, pero quizá no más importante que invertir también en la represión del abuso de posición dominante, porque efectivamente en los mercados muy concentrados, quizá en países donde las regiones son muy diferentes, muchas veces las empresas no hace falta la colusión para que puedan obtener el lucro del monopolista. O sea, ya son prácticamente monopolistas regionales o casi monopolistas nacionales, con lo cual eso igual no es sacando mérito al estudio, simplemente contestando a la provocación de Julián, que me dijo que quizá esta presentación. Pero a la presentación en sí, yo tengo 2 preguntas, una quizá más a Marta y otra quizá más a Tania. Cuando hablas de las concentraciones, Marta, acá en Brasil lo que yo he acompañado en los últimos 10 años es que más que una concentración horizontal, muchas integraciones verticales han proporcionado la situación donde el competidor
se convierte en cliente o va a suministrar algún producto, donde la interacción entre competidores gana una dinámica muy, muy compleja y donde eso quizá facilite mucho en en un segundo momento la colusión. Y yo no veo una mirada más especial o más específica hacia las integraciones verticales en nuestros mercados, ni por las autoridades ni por investigaciones. No sé si ustedes tuvieron la separación de integración con concentración. Esa es una pregunta. Y la pregunta a Tania, que hablaba del diseño institucional, creo que estará adentro de la cuestión del diseño institucional también los criterios de elección de las autoridades. Porque en Brasil se ha creado una regla no escrita donde la indicación de las personas que van a ser los commissioners y las personas encargadas del tema de defensa de la competencia, casi que todas tienen que tener cero experiencia, cero contacto con la materia de competencia antes de convertirse en la autoridad máxima de defensa de la competencia en Brasil. Y eso no es por ninguna otra razón, sino que porque se creó una idea del miedo de la captura previa, de enviar a alguien que tendría algún compromiso con algún caso, alguna tesis, alguna cosa, con lo cual muchos de los commissioners que tenemos seleccionados en los días actuales o bien tienen muy poca experiencia, incluso académica, en temas de competencia, o ya no tienen ninguna experiencia en temas de competencia. Y eso genera quizá también un efecto de reducción de la efectividad de la norma, porque claro, la persona llega ahí, tiene que tomar decisiones de algo que está todavía empezando a entender cómo funcionan los sistemas, los trucos que las empresas o los infractores se utilizan. Eso también de alguna forma está en el diseño institucional que ustedes investigaron. Una vez más, muchas gracias y un buen día a todos. Muchísimas gracias, Ricardo. Y como a mí me encanta la provocación, yo también te voy a provocar de vuelta, porque creo que cuando voy a empezar con el primer tema del abuso de posición de dominio, yo creo que no hay que, una cuestión no es una, yo creo que todo, como decía en un inicio, todo es una herramienta holística, ¿no? Que tenemos que ver todo de manera general porque... O sea, lo que no está en escasez es que por todos lados hay restricciones de competencia, ¿no? Sí, incluso cuando miras de una manera libros tan importantes, ¿por qué las naciones fallan? De Acemoglu, etcétera, al final te das cuenta que es porque falta competencia, ¿no? Evidentemente estoy sesgada, pero básicamente es un tema muchísimo más importante en el desarrollo de lo que realmente nuestros países y nuestros hacedores de política lo consideran. Entonces, regresando a tu punto de abuso de posición de dominio y carteles. Yo creo que ahí el tema es desde un punto más de política pública y de secuencia en la intervención, porque hay un costo, en los casos de abuso de posición de dominio, hay un costo en el errar, mucho mayor que un caso de cartel, donde el costo de errar es básicamente nulo, porque una vez si puedes demostrar que hay un cartel, evidentemente esto hay un daño directo y efectivo a la competencia. Y creo que eso no hay que olvidarlo, particularmente en países que están empezando o están tratando de generar una mayor, podría decir, confianza en el sistema de mercados a futuro. Eso no quiere decir que deberíamos simplemente olvidarnos de los otros. Pero lo cierto es que los casos de abuso para demostrar son más difíciles. También hay un tema de que evidentemente siempre van a tener un efecto potencialmente positivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí también la discusión podría centrarse en qué es más efectivo, dependiendo del caso de abuso, si es evidente, si una regulación ex ante es mejor que una regulación ex post, etcétera. Pero creo que eso es algo importante también desde el punto de vista de cómo los carteles para mí sí son una cuestión. Nadie, creo que fue Mario, alguien dijo, todos estamos de la mano con eso, ¿no? No importa el partido que sea político, no importa de qué parte, etcétera, etcétera, todo el mundo entiende que esto es dañino e inmediatamente causa un efecto negativo.
Ahora, lo segundo que hablabas de las integraciones verticales y de la base de datos, lo creo que es importante resaltar son dos temas, ¿no? O sea, nosotros hemos, incluso cuando vemos los contactos multimercado, lo que hemos identificado es dónde, en qué sectores en el IC Code participan las empresas que están en los carteles. También estamos viendo si estas empresas hay cross ownership y están vinculadas. Y esto no solo a nivel horizontal, o sea, no es horizontal, es en todo nivel, ¿no? Creo que otras iniciativas que tenemos, ATAC un poco mencionando, son dos temas que quisiera mencionarles porque han salido en el tema. Uno es que estamos en el proceso de crear una base de datos de empresas estatales a nivel mundial y global, diciendo dónde están las empresas estatales a nivel de todos los mercados. Y lo que estamos viendo también, incluido con los temas de COVID, es que, por ejemplo, la participación minoritaria de 10%, no es solo las que tienen mayor de 50%, sino hay realmente redes significativas de empresas estatales a nivel doméstico y a nivel internacional que no son triviales y que precisamente entran a temas de integración vertical. Y lo otro es que precisamente en los mercados en los cuales participamos, estamos trazando cadenas de valor a nivel internacional y mirando los diferentes proveedores y competidores a cada uno de los niveles, donde efectivamente lo que tenemos es mucho cambio en integración vertical y de conglomerado de las industrias en general. Entonces lo que nos estamos mirando es que en realidad hay como un cambio a empresas multiproducto y a muchos, por eso es importante esa slide que solo era una, pero en el informe hay más, con relación a las fusiones y adquisiciones, porque precisamente estas fusiones y adquisiciones te están diciendo que todo esto se está dando a un mercado horizontal, pero a la vez a mercados conexos y a la vez potencialmente produce otro producto que también tiene un impacto en competencia. Entonces creo que eso es algo que sí es importante resaltar y sobre todo que los países también compartan esa información entre todos, porque si esa información se da, tú puedes dar cuenta mucho más rápido cuando incluso haces un estudio de mercado de todo lo que te estás perdiendo con relación a cuál es el impacto de una empresa en general en todos los mercados que están conexos. Y si esto se podría hacer de una manera, como digo, más disponible para las autoridades, para los países, etcétera, se podría avanzar muchísimo más en términos de cuál podrían ser los efectos, de anticipar los potenciales efectos negativos de estas diferentes integraciones a nivel de conglomerado hasta horizontal. Tania. Sí, pero creo que antes había una pregunta si había derecho de réplica por parte de Ricardo. Julián es el... No. No, que hay mucha gente que quiere hacer comentarios, así que lamentablemente no hay tiempo para hacer derecho de réplica. Es un dictador. Así es. Podemos hacer derecho de réplica en otra, no hay problema. Siempre dispuesta, siempre dispuesta. Bueno, entonces muy brevemente sobre tu pregunta de diseño institucional, muy interesante. Lo que nosotros sí incluimos es información sobre el proceso del appointment de los miembros, ¿no? O sea, si es una designación o si pasa por un proceso de 2 fases, etcétera. Lo que sí no incluimos son los criterios específicos, digamos, de cuál es, por ejemplo, o sea, el grado de conocimiento de la materia, etcétera. Pero sí incluimos información sobre si existen restricciones o cláusulas un poco que previenen conflictos de conflictos de interés en casos específicos, ¿no? O sea, típicamente se tiene que para casos específicos, digamos, un miembro, digamos, se tiene que abstener o hay un otro mecanismo y claro, también, o sea, los famosos periodos de cooling off, ¿no? Entonces, lo que podríamos ver para el caso de Brasil, si es que, digamos, en otros países, digamos, donde estas cláusulas existen, ¿no? Si existe, digamos, si no se necesita imponer ese criterio, digamos, tan estricto como lo mencionas, y de alguna manera se puede guardar el objetivo de que no haya conflictos con otros mecanismos que no sean estos, ¿no? Pero es muy importante y creo que vale la pena mirarlo un poco más a fondo, como mencionas. Lo siento mucho, Ricardo, pero hay una lista de gente que con la mano levantada, así que vamos, y ya estamos bastante avanzada la hora, así que vamos, Vincent.
Sí, muchas gracias, Julián, por la invitación. Hola, Tania, Marta, me sumo a las felicitaciones, súper trabajo. En verdad, tenía una pregunta relacionada a la tipología que han hecho los 4 tipos en función de los facilitating factors y la maduridad de las instituciones. Y si no apunte mal, me parece que el tipo 1, justamente los países que están ahí son Brasil, Colombia, México, Chile y Perú, coinciden también con los 5 países que han listado al inicio como siendo los países donde se encontraron, digamos, más datos de carteles, ¿no? Entonces, un poco la pregunta era, digamos, de ser así, ¿no? Y recogiendo un poco lo que Marta dijo, que al descubrir o al no descubrir un cartel no implica que no haya, ¿no? Es que simplemente no lo estamos viendo, probablemente. Entonces, ¿cuál pesa más, no? Estamos viendo más carteles en estos países por las mejores instituciones que hay o por los high facilitating factors. Muy buena pregunta, Vincent, y también un gusto verte, y también precisamente es algo que discutimos. Lo importante es que esa taxonomía traemos el número de carteles. O sea, básicamente no tomamos en consideración, como ves, el número de carteles detectados precisamente porque sería algo, ¿no? Que causaría problemas. Entonces, lo que vemos es la calidad del marco institucional y las herramientas, donde ahí entran los índices que hemos presentado muy rápidamente, como realmente hemos presentado muy rápidamente mucho material. Y en el otro eje entran los factores facilitadores que nosotros hemos visto, y ahí es donde podría entrar precisamente los carteles indirectamente, porque estamos diciendo los factores facilitadores en función de alguna manera a los carteles que están detectados, pero es mayormente en función a cuestiones más factuales, ¿no? Como la historia de que haya regulaciones de precios, como que si hay mercados en los cuales pocos productos que se producen domésticamente, hay mucha homogeneidad. Entonces estamos tratando de tratar de hacerlo lo más objetivamente posible, de tal manera que precisamente no se relacione con lo que estás observando en los carteles, porque lo que yo creo, y por eso es que la taxonomía al final lo que termina diciendo es cuidado, o sea, el hecho de que estés en este tipo de mercados donde tienes factores facilitadores significativos y a la vez no tienes instituciones, no, ten cuidado precisamente porque esos factores facilitadores son que el rol del Estado es muy importante, ¿no? Imaginémonos que, no voy a decir el país, pero el rol del Estado es muy importante. Entonces, no te lances en un programa de privatización masivo sin las reglas y los candados indicados, porque lo que te va a pasar luego es que precisamente puedas trasladar un monopolio público a un monopolio privado. No estoy simplificando, pero básicamente ese es el mensaje de esa taxonomía, y por eso entramos en detalle a eso, en vez de decir simplemente, mira, todas las tools son iguales para todo momento, para todo el tipo de mercados en los que estés, o para el nivel de desarrollo que tengan tus mercados a nivel de país. Entonces, sí controlamos por el efecto. Lo que sí quiero resaltar es que a la larga, y creo que esto es sumamente importante y va un poco incluso con el tema que mencionaba Ricardo, es que lo que estamos viendo es realmente el tip of the iceberg. O sea, lo que tú estás viendo que se está detectando es realmente lo que se puede detectar o lo que se puede... No creo creo que es importante que todos nos demos cuenta que en realidad probablemente si la detección de carteles entre ese 10 y 20%, la probabilidad de detección en países más desarrollados, en Latinoamérica es muchísimo menor. Entonces lo que debe estar pesando en términos de cuánto de la economía está afectada por carteles es significativo. La pregunta, y creo que quizás esto es para una segunda investigación cuando terminemos esto, es que quizás esto puede ser aún más significativo que lo que observamos cuando vemos mercados que están concentrados en una o pocas empresas, porque en realidad al final, si te has dado cuenta, los carteles están participando desde niveles locales hasta niveles regionales. Entonces es algo que realmente yo sí enfatizaría en términos de implementar esas políticas de la taxonomía en secuencia y a paso. Tania.
Gracias. Solo para complementar, o sea, realmente cuánto abstraemos de la, en este caso, de la efectividad ahorita de detectar carteles, o sea, vemos si ponemos, por ejemplo, la diferencia entre Venezuela y Haití en ese gráfico, ¿no? O sea, claramente ahorita en ambos casos tenemos absoluta ausencia de cualquier política de competencia, pero sí existen herramientas muy distintas en Venezuela si es que uno quisiera, digamos, retomar esta agenda en un eventual cambio de rumbo, ¿no? O sea, tienes un marco legal, tienes incluso, digamos, un cuerpo institucional que se podría reactivar, etcétera, ¿no? Que a diferencia de Haití, donde nunca, digamos, hubo ningún desarrollo de este tipo, ¿no? Entonces ahí realmente es, y por eso se ve, claro, algunos son intuitivos, pero algunos otros nosotros también, digamos, miramos y decimos, ok, acá realmente se tiene que diferenciar y realizar que, como decía Marta, que en algunos países realmente todavía estamos partiendo de cero, absolutamente cero. O sea, tenemos países como Guatemala, donde efectivamente ni siquiera es ilegal cartelizarse, y de ahí un poco también nuestro llamado a volver a empezar con los basics, si bien parecen basics, pero son realmente lo que sostiene una economía de mercado. Dada la hora, propongo hacer lo que sugirió Marta más temprano, que es juntar las 3 preguntas que quedan y la responden las 3 juntas. Así tenemos la posibilidad de que todos hablen, pero ya estamos sobre la hora. Marina. Hola, buen día. Las felicito por el trabajo, la verdad que está muy bien y muy útil. Y a Julián por la sesión. Traigo a colación un tema que obviamente no se ha mencionado porque es muy idiosincrático de la Argentina, pero es el desafío que tenemos para los próximos años, porque tenemos que operar con una inflación que va a estar del orden del 40%, está en el orden del 40% y va a costar mucho bajarla, así que nos quedan unos cuantos años de inflación de por medio. Y ustedes saben que en el caso argentino tenemos, digamos, los salarios en contexto de inflación se están renegociando casi 2 veces por año, en un sistema que se llama convenciones colectivas paritarias, en las cuales todas las empresas se sientan, digamos, a negociar con los sindicatos, y ahora ya 2 veces por año, en un esquema en el cual, digamos, bueno, obviamente están todas las empresas sentadas en la misma mesa, sobre todo las más grandes. Y acá este sistema que, digamos, en una economía, digamos, normalmente se hacía cada 2 años, ahora se está haciendo prácticamente 2 veces por año y da motivos de mucha conversación, digamos, entre las empresas. Hasta hay alguna información que ha sido como la práctica histórica de esto, es que obviamente las empresas con más poder en esa mesa son las mayores, con los cuales no siempre las condiciones salariales que se organizan para el sector son las más favorables a las empresas más pequeñas del sector, lo cual indirectamente opera como una barrera a la entrada legal, digamos, en el sentido que no, en todo caso es una colateralidad el hecho de que por ahí esto no favorece a los competidores menores o a los entrantes. Todo esto es un mecanismo legal, obviamente. Entonces mi pregunta es, si conocen alguna literatura que haya abordado esto, si qué consejos nos dan para lo que viene, porque van a ser varios años, porque esta inflación no hay magia para sacarla rápidamente, y cómo es, y si tal vez algún lineamiento adicional al que se le ha dado a las cámaras empresarias acá en la Argentina puede servir, elaborando sobre este punto, o digamos los programas de compliance tal vez puedan advertir a las empresas para que no queden por ahí expuestas tal vez en estos mecanismos, porque si bien no conozco que haya ningún caso abierto en este sentido, bueno, es una situación realmente muy borde. Así que esto es digamos, y un comentario para Ricardo: en el proyecto de modificación de la ley que está en el Congreso ahora de la Argentina, se pone una cláusula específica para impedir que los practitioners sean parte de la autoridad de competencia. Mauricio, en Colombia. Bueno, para mí un gran placer nuevamente oír siempre cosas nuevas de las cuales uno siempre aprende en materia de competencia. Yo quería hacer una pregunta relacionada con algo que salió en El País de España el día domingo, antes de ayer, y es la entrevista a un profesor que escribió un libro que se llama La paradoja del bienestar. Los invito a que lo lean porque es importante, donde él critica el derecho de la competencia, siendo profesor y académico del derecho de la competencia, en la medida que él considera que el derecho de la competencia es gran culpable
de lo que está pasando hoy socialmente en el mundo, dado que no tuvo verdaderamente un protagonismo respecto de todas las grandes concentraciones que se estaban presentando en algunas empresas, y eso pues conllevó a una concentración muy importante de dinero. Esto, digamos que sumado a una segunda idea, y es que hoy en día, pues como ustedes saben, en Estados Unidos y en Europa se debate mucho la modificación de la ley de competencia. Yo, de manera personal, y ya les hago la pregunta, considero que Latinoamérica ha estado supremamente sumiso a lo que pasa en Estados Unidos y Europa, y tenemos que esperar sentados en el andén de una calle a ver qué hacen en Estados Unidos y Europa para saber cómo proponemos cambios en nuestras normas. E invito a Julián que dentro de este foro que tenemos de expertos podamos también de alguna manera proponerle al mundo algo, pero es que vamos a esperar a que el mundo modifique las normas y nosotros esperando a ver qué dicen allá para saber si alguien estudió en Estados Unidos o en Francia y cuál de los dos sistemas acogemos, si el sistema anglosajón o el sistema romano-germánico en materia de competencia. Es una invitación al foro. Y la pregunta es la siguiente: de acuerdo con todo esto que les acabo de comentar, lógicamente se va a modificar la ley porque no está siendo suficiente, y esta entrevista del país de España donde dicen que el derecho a la competencia verdaderamente no ha servido mucho, que el consumidor verdaderamente no está favorecido con la competencia, sino que desconoce que no hay competencia. Les quería preguntar respecto a esos puntos, si ustedes consideran que esa situación así, y si Latinoamérica tiene que esperar a ver Estados Unidos y Europa qué modifica para nosotros poder alzar la voz. Gracias. Luis. Luis. Acá estoy. Dos preguntas. La primera a título de cuestionamiento, reflexión o idea, y es sobre el tema institucional y la lucha contra los cárteles. No sé si han visto o han analizado o van a analizar el rol que tienen los ministerios de Economía y Finanzas en esta materia, porque finalmente son los proveedores de recursos para las instituciones. Y en algunos países, no voy a mencionar nombres, los ministerios de Economía son los grandes negadores de presupuesto para las instituciones de competencia y la posibilidad de avanzar con la lucha contra este tipo de prácticas tan negativas, ¿no? En el caso peruano, y ahí sí puedo mencionar un ejemplo, mi experiencia personal es ver cómo el Ministerio de Economía y Finanzas sistemáticamente le ha negado al Indecopi recursos. Entonces, yo creo que sería interesante ver por el tema institucional cómo avanza este tema. No tiene que ver con la presentación de hoy día, pero lo dejo para analizar. Y el segundo, una cosa que he podido intuir de la presentación de hoy día, y reitero mis felicitaciones, es que aparentemente habría muchos cárteles que se repiten en muchos de los países, y han puesto ejemplos. ¿No creen que esto podría ser motivo para avanzar en normativa o reforzar la normativa regional? Por ejemplo, la Comunidad Andina, un ejemplo, o de repente Mercosur o los países centroamericanos, en el sentido de avanzar con mejoras en la normativa de estos países justamente para evitar los cárteles que se repiten en otros países. No significa esto necesariamente que tengan efectos transnacionales, pero la situación de que se estén repitiendo o que el modelo sea el mismo, yo creo que nos pone a pensar sobre ese particular. Quisiera un poco de reflexiones sobre estos dos temas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Cerramos el ciclo de preguntas. Muchísimas gracias, Marina, Mauricio y Luis, por las preguntas. Déjenme empezar, y entiendo que ya estamos contra el tiempo, así que voy a tratar de ser rápida, y Tania, por favor, que complementa. También quiero, Graciela Mirales, también del equipo, está conectada, en caso ella quisiera complementar algo también. Bueno, empecemos con
con la pregunta en general de Mauricio de si debes esperar, no esperen, no, incluso lo que creo que el informe nosotros que estamos lanzando es para nosotros decir, un poco regresando a lo que decía Tania, ¿no? Regresemos a lo básico y lo que es más importante para nuestros países en desarrollo, para los países como Latinoamérica con otras realidades, y creo que esto sería algo que si el foro, me auno a Mauricio, a Julián, que quizás ponerle en el foro como una tarea sería algo sumamente importante e interesante hacer. Así que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con ese tema. Y relacionado con lo que mencionó Marina y Luis y a los ministerios de Finanzas, un poco de, quizás lo que tenemos es un poco más bien los casos contrarios, en el sentido de en algunas regiones, como las regiones de lo que es el Medio Oriente y África del Norte, la intervención de los ministerios de finanzas es muy alta, ¿no? Incluida en decidir los controles de fusiones o no, quién entra, cómo se controlan los precios también, va un poco en la línea de lo que mencionabas, Marina, con relación a sentarse con los privados, etcétera, y más bien les podría compartir un poco de esas experiencias para que vean todos los efectos secundarios que se dan contraproducentes, pero creo que también entra un tema que, por ejemplo, para ese tipo de países, también a la larga llega al tema del contrato social entre el Estado y el ciudadano. Por ejemplo, a la larga, después de muchos años, también te das cuenta que la única fuente de empleo formal en esos países son las empresas estatales. Cuando hay problemas de conflicto o temas políticos contra los gobiernos, lo que se hace es hay resultados de que se incrementa el empleo, ¿no? Se empieza a contratar más en las empresas estatales. Incluso, esto es un nuevo paper también en el caso de China, donde también lo que se demuestra es que cada vez que hay un poco de oposición a algunas de las políticas del gobierno, a las empresas estatales se les da un poco más de presupuesto para incrementar el empleo. Solo digo que empieza a conectarse la agenda de economía, política, contrato social con la de competencia, así que cuidado con eso, pero feliz de compartirles material con relación a ese tema. Con uno de los puntos que Luis mencionó de que la política que la economía del bienestar y la paradoja de la economía del bienestar, yo creo que hay dos temas que a veces nos olvidamos, ¿no? Entonces la pregunta que yo me haría es, ¿cuál es el contrafactual sin política de competencia? ¿Cómo estaríamos el mundo sin política de competencia el día de hoy? Como si se haya dado más proliberal o menos liberal, ¿cuál es el contrafactual? No creo que lo tengamos. O quizás sí, que es Haití, pero hay muchos otros variables exógenas que influyen en los temas de mercado. Y lo otro que creo que también nos olvidamos también es que muchos de los problemas de competencia, al menos de lo que nosotros estamos viendo con el tema de regulaciones de mercados de producto, etcétera, provienen de actividades que provienen de regulaciones, de marcos, de políticas públicas, etcétera, que no se pueden atacar necesariamente con un marco de libre competencia como el actual, que es más ex post de antitrust. Entonces creo que eso es algo también importante de resaltar. Y quizás a veces decimos que definitivamente la política de competencia no tuvo un efecto que era el esperado, pero creo que nos olvidamos muchas veces precisamente de que los resultados de competencia en un mercado van más allá del antitrust como está diseñado el día de hoy. Y quizás deberíamos tratar de ver de cómo generar una política de Estado de promoción de la competencia, más que incluye, por ejemplo, políticas comerciales, políticas de subsidios que no sean distorsionantes, etcétera, etcétera, políticas de entrada para los emprendimientos, etcétera. Con relación al tema regional, precisamente yo creo que uno de los temas importantes es ver esas redes de carteles que se repiten, que son en los mismos mercados,
que incluso, por eso incluso para nosotros es súper importante dar esta información pública, porque eso permite que las autoridades que quizás no hayan detectado estos carteles, al menos sepan que esto ha ocurrido, ¿no? Es un poco de información. Y también que las empresas sepan, que todo el mundo sabe, es como casi como un tema de teoría de juego, que las empresas sepan que todo el mundo sabe que eso está pasando en otros lados. Entonces, mayor información también podría por sí misma ser una forma de de autorregulación. A futuro, pero yo sí creo que el tema regional podría de alguna manera ser muchísimo más amplio, más importante, precisamente porque no se están viendo estos impactos indirectos de los carteles a nivel de pan regional, y considerando, como hemos visto con el tema de las fusiones, que las fusiones también se dan en ciertos mercados de una manera pan regional y tienen un impacto muchísimo mayor del que estamos viendo. Tania. Gracias. Sí, Marina, o sea, lo que mencionas es realmente sui generis, pero creo que la solución de poner el límite entre, o sea, lo que corresponde ahora a un objetivo de política pública, una necesidad, digamos, propia de la economía o de la idiosincrasia, y lo que sí deberíamos seguir inhibiendo o prohibiendo. Creo que esa experiencia recién la tuvimos también con COVID, ¿no? O sea, durante la emergencia se permitieron ciertos niveles de coordinación entre las empresas para que los supermercados coordinen, que lleguen, digamos, todos los viernes, cuando los primeros meses estaba interrumpido toda la cadena de suministro, etcétera, pero aclarando pero sigue siendo prohibido, digamos, cartelizarse, o sea, ponerse de acuerdo sobre los precios, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que sí se podría desarrollar una guía de delimitar el nivel de coordinación que es permitido. O sea, siempre, digamos, existen varios, creo que, casos de estudio. Uno es el de España, ¿no? Sobre qué tipo de, una guía interesante sobre qué tipo de compartir, qué tipo de información cuando se comparte es más dañina o menos dañina, ¿no? Para la coordinación. Pero creo que una lección aprendida del caso de Chile es que estas guías no son muy exitosas sin un caso emblemático. O sea, yo me acuerdo mucho de Felipe Razabal, que siempre cuenta que salía primeros con su guía y todos le diciendo, básicamente se rieron de él y decían, bueno, ahora sí, nosotros vamos a cambiar solo porque has puesto una guía, pero ahí fue el exitoso cartel contra la Asociación de Pollos, ¿no? Que llegó hasta la Corte Suprema y efectivamente después, digamos, toda la cultura un poco también cambió, ¿no? Y creo que entonces en ese sentido, si en Argentina hubiese un caso emblemático que un poco delinee justamente qué tipo de información se puede compartir y qué no, y qué consiste en un cartel, ayudaría para darle dientes a cualquier, digamos, esfuerzo de compliance, ¿no? Diría yo. Sobre los temas digamos, recursos institucionales, lo que mencionaba Luis, creo que es similar al diseño legal institucional. O sea, solamente dando más recursos, y creo que República Dominicana durante un tiempo fue emblemático en ese sentido, que fue dotado de muchos recursos y de manera justificada, digamos. Es bueno financiar autoridades de competencia, pero sin tener un director ejecutivo, digamos, estos recursos se destinaron a estudios de mercado muy valiosos, pero sin efectividad en luchar contra carteles, ¿no? Entonces creo que nuevamente es efectivamente con 30 personas en el Perú y 100 y 200 en Chile, Colombia y México creo que ahora tiene 300 o 400, claramente hay una diferencia abismal y ahora hay que ir revisando, digamos, cuál es el apropiado nivel de recursos que tienen de copy. Pero creo que sí no es, digamos, el silver bullet, como se dice, ¿no? Y finalmente sí, o sea, sobre la mirada más regional o más local al tema, creo que sí corresponde esa mirada, porque incluso, digamos, lo vemos en otras regiones, como comentaba Marta, ¿no? O sea, digamos, hubo mucho esfuerzo en promover, digamos, la lucha contra los carteles en algunos países de Asia, donde sin duda es importantísimo, porque ahí en algunos países no se ha detectado ni un solo cartel, pero también la presencia de empresas estatales domina el mercado, ¿no? Entonces hay que también, o sea, proponer desde la realidad de los mercados locales, ¿no? Y si acá vemos pues una región tras región, el mismo mercado, el mismo cartel, etcétera, entonces destinar recursos a pensar sobre los retos de la economía digital y competencia
hay que verlo bien, o sea, hay que ver bien si es, digamos, lo que también resuene más con el consumidor. Y eso me lleva al punto final de comunicación. Creo que varios lo mencionaron, o sea, al final el consumidor se da cuenta o no se da cuenta. Y creo que ese es el mismo problema que tenemos con la agenda anticorrupción. Cuando más se detecte, digamos, más parece que haya más corrupción, ¿no? O sea, con los carteles mismos. Entonces sí hay que tratar de comunicar que la detección de un cartel en sí significa, en muchos casos, ojalá, el desmantelamiento y la mejora para el consumidor, en vez de, digamos, una nueva evidencia que hay nuevas olas de cartelización necesariamente, ¿no? Creo que con esto cierro. Gracias. Buenísimo. Muchísimas gracias. Ahora le Solo toca. un tema para... O sea, solo un tema, Julián, de mi lado para cerrar, porque entiendo yo creo que reforzar el tema que nosotros realmente siempre apoyamos a que los países desarrollen por sí mismos, ¿no? Su propio sistema, ¿no? Que no es necesario. Hemos visto muchos casos, particularmente en países de Europa del Este y Asia Central, que copian literalmente a la Unión Europea on the books, pero y la verdad que los problemas son muy distintos de sus mercados y no atacan los problemas principales. Entonces creo que eso es algo que es importante resaltar. Hay muy buenos ejemplos de pensamiento innovador en la región, que creo que también hemos visto algunos de estos el día de hoy, y creo que también hay que un poco mirar hacia adentro, ¿no? A veces uno se olvida de mirar hacia adentro y a veces mirar hacia adentro es mucho más importante, y creo que este foro en realidad es estupendo para compartir todas estas experiencias internacionales, pero también reforzar los temas que son naturalmente específicos de la región en particular, y de alguno de los mercados que afectan regionalmente, sean afectados regionalmente por los carteles. Muchísimas gracias, Julián. No, gracias a ti. En realidad lo que sí estaba por decir era darle la palabra para sus palabras finales. Y me adelanté, me anticipé. Me anticipé. Estábamos conectados, Julián, estábamos conectados telepáticamente. Telepáticamente. Así que bueno, nuevamente, muchísimas gracias realmente ha sido un gran desayuno. Gracias por la generosidad, digamos, del tiempo, también de los conocimientos. La verdad, has dado el avant premier del informe, digamos que ya nuevos mensajes pidiendo que salga ya, digamos, hay que esperar entonces hasta el fin del verano, ¿no? Al fin del verano ya va a salir público el informe. Así que nuevamente gracias y nos vemos entonces en el próximo mes, en el próximo desayuno. Ha sido un gran gusto. Chao. Un placer todos, Julián, verlos a todos. Hasta luego. Un gusto, hasta luego.